¿Te has preguntado alguna vez quién fue el hombre más sabio de la Biblia? Cuando se habla de la sabiduría, muchas veces el nombre que surge automáticamente es el de Salomón. Su nombre resuena a lo largo de los siglos como sinónimo de conocimiento, comprensión y discernimiento. En este recorrido, exploraremos la vida, las decisiones y la fe de este rey que, en medio de sus logros inmensos, también enfrentó desafíos colosales. La historia de Salomón nos invita a profundizar en el mensaje de la sabiduría divina y su aplicabilidad en nuestras vidas actuales. Así que quédate con nosotros, porque en los próximos minutos, descubrirás la esencia de Salomón y su importancia en la revelación de Dios. Salomón, hijo de David y Betsabé, ascendió al trono de Israel en un momento crucial. En 1 Reyes 3, 5-14, encontramos un momento definitorio en su reinado. En Gabaón, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras que yo te dé». La respuesta de Salomón fue sorprendente. No pidió riquezas, ni largas vidas, ni la muerte de sus enemigos, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. Dame, pues, sabiduría para poder entrar y salir delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? 1 Reyes 3, 9. Esta petición nos lleva a reflexionar cómo priorizamos nuestras necesidades cuando hablamos con Dios. La verdadera sabiduría viene de reconocer nuestra dependencia de Él. En tiempos de incertidumbre, muchos de nosotros nos encontramos deseando claridad y entendimiento. La sabiduría que Salomón pidió fue más que conocimiento, fue un entendimiento profundo de la justicia y la moralidad. Al recibir este don, Dios lo recompensó con riquezas y fama, convirtiéndolo en uno de los reyes más notorios de su tiempo. Pero, sorprendentemente, la historia de Salomón no solo se concentra en sus logros. Hay lecciones profundas que aprender a través de su vida tanto en sus triunfos como en sus fracasos. Uno de los momentos más emblemáticos de la vida de Salomón es la famosa historia de las dos mujeres que disputaban por un niño. En 1 Reyes 3, 16-28, nos encontramos con una escena desgarradora. Ambas mujeres afirmaban ser la madre del niño, y en respuesta, Salomón propuso dividir al niño en dos partes. La verdadera madre, impulsada por su amor, prefirió renunciar a su reclamación antes que permitir que el niño muriera. Así, Salomón pudo discernir quién era la verdadera madre. Este relato resalta no solo la infinita sabiduría de Salomón, sino también un principio fundamental: la verdadera sabiduría a menudo se manifiesta en el amor y en la compasión. Pero, regresando a tu curiosidad, ¿cómo adquirió Salomón tal sabiduría en primer lugar? ¿Qué principios prácticos nos enseñan sus decisiones? A medida que profundizamos en su reinado, observamos que su sabiduría no solo se limitaba a los casos de justicia, sino que también abarcaba varios aspectos de la vida cotidiana. Salomón fue un administrador sabio, un constructor y un poeta. Inicialmente, su vida fue marcada por la aspiración a construir un templo para Dios, un lugar donde su presencia pudiera habitar entre su pueblo. 1 Reyes 6. La dedicación de este templo refleja su deseo de honrar a Dios y su entendimiento de la importancia de una relación íntima con Él. Salomón invita al pueblo a ser parte de aquella celebración, recordando que el verdadero poder proviene de Dios. Después de la dedicación del templo, encontramos en 1 Reyes 8, 22-24 una oración de dedicación que revela el corazón de Salomón. En ella, reconoce la grandeza del Señor, pero ¿podrá Dios habitar sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Aquí vemos que la sabiduría no solo lo llevó a construir físicamente un templo, sino que también lo motivó a comprender la inmensidad de Dios. ¿Te has detenido a pensar en la majestuosidad de Dios en tu propia vida? La invitación de Salomón a establecer un lugar de adoración me recuerda que siempre estamos en la búsqueda de Dios y que su grandeza sobrepasa nuestras capacidades. No obstante, a medida que Salomón subió en poder y gloria, también se enfrentó a tentaciones que pondrían a prueba su sabiduría. Una de las decisiones más controvertidas de su vida fue su elección de múltiples esposas y concubinas, como se menciona en 1 Reyes 11, 1-4. Si bien esto no era inusual para los reyes de su época, Salomón dejó que otras creencias y prácticas se infiltraran en su vida, llevándolo a desviar su corazón de Dios. ¿Cómo podemos permanecer firmes en nuestra fe ante las influencias externas que buscan desviarnos? Esta es una pregunta que podemos meditar,
ya que refleja la lucha que muchos enfrentamos en la actualidad. La historia de Salomón nos recuerda que, aunque podemos ser sabios y reconocidos, nunca somos inmunes a caer. A veces, el mayor reto está en mantener nuestra relación con Dios en medio del éxito. A medida que analizamos más de cerca su vida, podemos encontrar advertencias. El poder y la riqueza pueden ser tanto bendiciones como peligros. Salomón no solo edificó un templo para Dios, también construyó alianzas y relaciones que, en última instancia, lo llevaron a la idolatría y a la desobediencia. Su historia se culmina en la tristeza al advertir las consecuencias de sus elecciones, 1 Reyes 11, 9-13. Pero no todo en la vida de Salomón es una advertencia, también hay un legado de fe que deja atrás. Sus reflexiones se recogen en el libro de Proverbios, donde se nos ofrecen múltiples vislumbres de la sabiduría divina. Si alguna vez has leído Proverbios 1, 7, quizás has notado la esencia de su mensaje: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esta verdad nos provoca una profunda reflexión. ¿Qué significa vivir en reverencia a Dios? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria? En nuestros días, muchas veces el ruido del mundo puede desviar nuestra atención de esta fundamental verdad. A medida que exploramos la vida de Salomón, descubrimos que su sabiduría abarcaba no solo la gestión del pueblo de Israel, sino también la comprensión de la vida misma. Un ejemplo claro se encuentra en Eclesiastés, un libro atribuido a él, en el que se lucha con la futilidad de las cosas bajo el sol. Salomón explora el propósito de la vida y la inevitabilidad de la muerte, concluyendo que todo es vanidad. Eclesiastés 1, 2. ¿Te has sentido alguna vez así? A menudo, el desafío es encontrar significado en un mundo que parece tan caótico y disperso. En Eclesiastés 3, 1-8, Salomón ofrece una reflexión poética sobre los tiempos y estaciones en la vida. Cada evento tiene su tiempo y su propósito, lo que lleva a una comprensión más profunda de la soberanía de Dios. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es una invitación para vivir con conciencia y reconocer que nada en nuestra vida es accidental. Cada experiencia, ya sea alegría o dolor, tiene su propósito eterno. ¿Qué lecciones puedes extraer de tus propias estaciones de vida? Así como Salomón buscó respuestas en las frustraciones y esperanzas humanas, también nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Su vida ilustra la búsqueda de sentido en medio del caos y el desorden, un viaje que todos emprendemos en algún momento. La sabiduría que él encontró nos desafía a mirar nuestras luchas desde una perspectiva eterna, recordando que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Queda claro que, a pesar de su caída, Salomón es un ejemplo poderoso de los caminos complicados entre la sabiduría y la necedad humanos. Como fiel testigo de su historia, te invito a que te quedes con nosotros en esta exploración. En la segunda parte, nos adentraremos aún más en las lecciones que podemos aprender de su legado, las advertencias que nos ofrece, y cómo podemos aplicar su sabiduría a nuestras vidas diarias. La historia de Salomón no termina aquí, hay más lecciones y verdades que descubrir sobre la búsqueda de la sabiduría en un mundo que nos grita todo lo contrario. ¿Te espero para continuar nuestro viaje? En esta segunda parte de nuestro recorrido, profundizaremos en cómo la vida de Salomón también nos ofrece advertencias esenciales sobre la sabiduría, la fe y las decisiones que tomamos. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida de Salomón es su búsqueda de sentido en el mundo. En el libro de Eclesiastés, su tono es reflexivo y, a menudo, melancólico. Él aborda la contradicción del placer y la tristeza, del trabajo y la pereza. En Eclesiastés 2, 10-11, reflexiona sobre cómo, aun después de haber disfrutado de todos los placeres y acumulado inmensas riquezas, se preguntaba, ¿de qué le sirve al hombre trabajar en la tierra? Todo es vanidad y correr tras el viento. Este punto nos invita a cuestionar nuestras propias motivaciones en la vida. ¿Estamos simplemente corriendo tras el viento en nuestras propias búsquedas? ¿Qué nos motiva verdaderamente en nuestro día a día? La vulnerabilidad de Salomón al enfrentarse a estas preguntas proporciona un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas. El rey, a pesar de su sabiduría y riqueza, nunca pudo encontrar satisfacción total en las cosas terrenales. Por el contrario, su eco resuena con el vacío que muchos de nosotros sentimos en la búsqueda del propósito. La realidad es que, sin una relación sólida con Dios,
nuestras búsquedas pueden parecer huecas. Esto subraya la importancia de realinear nuestras prioridades y, a menudo, de reevaluar lo que consideramos esencial en nuestras vidas. Además de sus introspecciones, Salomón también nos da herramientas prácticas para vivir con sabiduría. Por ejemplo, una lección clave que se extrae de su vida es el valor de la humildad. A menudo, en el fragor del éxito, es fácil caer en la trampa de la autosuficiencia. En Proverbios 6 y 12, Salomón comparte: antes de la caída, se eleva el corazón del hombre, y delante de la honra, va la humildad. La humildad es un recordatorio constante de que, aunque podemos alcanzar grandes logros, es esencial recordar que todo proviene de Dios. Esto nos lleva a cuestionar cómo podemos cultivar una actitud de humildad en nuestras propias vidas, particularmente cuando alcanzamos metas y éxitos. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de las advertencias que nos dejó Salomón? En su historia, el rey se desvió de su propósito original. El registro en un Reyes 11 revela cómo las relaciones con mujeres extranjeras y la influencia de sus dioses paganos comenzaron a desviar su corazón. La sabiduría que una vez había pedido con fervor se vio ofuscada por la complacencia y el deseo. Esto apunta a un principio vital: la sabiduría no es un estado permanente, sino que debemos cultivarla y protegerla con diligencia. La complacencia en nuestras vidas puede ser una de las mayores causas de nuestra caída espiritual. Las decisiones que tomamos, no solo en lo personal, sino también en nuestras relaciones y asociaciones, son cruciales para nuestra vida espiritual. En 2 Corintios 6 y 14 se nos recuerda: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así como Salomón se dejó influenciar por alianzas peligrosas, nosotros debemos ser cautelosos en quienes permitimos que guíen nuestras vidas. Las amistades, las relaciones y las influencias que elegimos pueden impactar profundamente nuestro camino espiritual. Una vez más, la historia de Salomón nos invita a meditar en nuestras propias vidas y a ser intencionales en nuestras decisiones. Lo que comenzó como un rey sabio y justo se convirtió, por su falta de vigilancia, en un legado de advertencia. No importa cuán fuerte sea nuestra fe en un momento, siempre enfrentamos el riesgo de debilitarse si no la alimentamos diariamente. ¿Qué hábitos estás cultivando en tu vida? ¿Estás dedicando tiempo a la oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunidad? Todo esto es esencial para mantener nuestra sabiduría en un mundo que constantemente nos desafía. Además, la vida de Salomón también nos recuerda la importancia de buscar y aplicar la sabiduría en nuestra vida diaria. En Proverbios 3, 5-6, se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconócelo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Este principio, aunque sencillo, es fundamental. Nos desafía a depender de Dios en nuestras decisiones, en lugar de depender únicamente de nuestras habilidades o intelecto. ¿Cómo podemos ser más dependientes de Dios en nuestra vida cotidiana? A esto se suma la importancia de la comunidad. Salomón, aunque en algún momento se desvió de su propósito, también entendió el valor de la sabiduría colectiva. En Proverbios 3 y 22 se dice: los planes fracasan donde no hay consejo, pero con muchos consejeros se logran. Este principio destaca la necesidad de rodearnos de personas sabias que nos mantengan responsables y nos guíen en tiempos de dificultad. Durante su reinado, Salomón buscó la ayuda y el consejo de grandes hombres, como su padre David. Nos recuerda la importancia de tener mentores y amigos en nuestra caminata de fe. Por último, la vida de Salomón culmina en una serie de reflexiones que nos ayudan a aterrizar todas estas verdades. En Eclesiastés 12, 13-14, el rey con sabiduría reflexiona: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta conclusión no solo es un resumen de su vida, sino también un llamado a vivir en reverencia, a reconocer que nuestra existencia tiene un propósito eterno. A medida que concluimos este recorrido por la vida de Salomón, es evidente que nos ha dejado un legado de advertencias y reflexiones profundas. No debemos ver su historia solamente como un relato del pasado, sino como un espejo en el cual podemos ver nuestras propias luchas y triunfos. Hoy, podemos tomar su legado como una guía para vivir con sabiduría,
para hacer decisiones que reflejen nuestros valores más profundos y para buscar una relación íntima con Dios. En cada situación de nuestra vida, desde los grandes momentos hasta lo cotidiano, tenemos la oportunidad de buscar su consejo y su dirección. Vivir con esa consciencia transformará no solo nuestras propias vidas, sino también la vida de aquellos que nos rodean. Así que, al igual que Salomón, te animo a pedir sabiduría en tus oraciones diarias. No temas examinar tus propias decisiones y evaluar cómo se alinean con lo que realmente importa. Recuerda que, aunque la sabiduría es un regalo, también requiere práctica, humildad y un compromiso constante con la verdad de Dios. En cada desafío que enfrentes, en cada elección que debas hacer, busca siempre a Dios, reconoce su grandeza y confianza en su consejo. La búsqueda de la sabiduría es un viaje continuo que puede cambiar tu vida y la de los demás. Mientras te adentras en esa búsqueda, ten presente que, como bien aprendimos de Salomón, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Que tu vida resplandezca con el conocimiento y la verdad que provienen de él. Amén.